Imagínense por un momento que detrás de esa sonrisa eterna, de ese bigote icónico y de esas palabras enredadas que hicieron reír a generaciones enteras, se ocultaba un secreto tan profundo que ni siquiera la muerte logró silenciarlo por completo. Cantinflas, el mimado del público, el genio del humor mexicano que conquistó Hollywood y llenó estadios con su sola presencia, guardó celosamente una verdad que involucra a un hijo que nunca fue reconocido públicamente como biológico. Una adopción envuelta en misterio, tragedias familiares que parecen sacadas de una novela negra y una fortuna colosal de más de $70 millones que simplemente se evaporó en medio de pleitos, adicciones y acusaciones cruzadas que dividieron a su propia sangre. ¿Fue Cantinflas un hombre que protegió a los suyos a cualquier precio o escondió verdades que destruyeron vidas? ¿Qué pasó realmente con ese niño que llegó a su casa en circunstancias tan extrañas, con esa madre que desapareció del mapa y con ese dinero que debería haber asegurado el futuro de varias generaciones, pero terminó convertido en polvo? Hoy vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros y menos contados de la vida de Mario Moreno, revelando detalles que la prensa evitó durante décadas, declaraciones explosivas, conflictos internos que lo atormentaron y revelaciones que pondrán en duda todo lo que creía saber sobre el ídolo nacional. Pero antes de seguir, si este tipo de historias profundas que van más allá de lo superficial y exponen la verdad sin filtros son lo que buscas, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Tu suscripción es literalmente el oxígeno que mantiene vivo a canales independientes como este en YouTube. Sin ella, el algoritmo nos entierra y estas investigaciones tan trabajosas no llegan a más personas. Además, deja tu like desde ya, porque eso le dice a la plataforma que este contenido vale la pena. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque la última revelación, la que nadie espera, es la más impactante de todas, la que podría reescribir por completo el legado de Cantinflas y dejarte con la boca abierta. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en el barrio de Santa María la Redonda, en el corazón de la Ciudad de México, en una familia humilde de 14 hermanos, donde el padre, Pedro Moreno Esquivel, era cartero, y la madre, Soledad Reyes, luchaba día a día para alimentar a tantos hijos en una época marcada por la pobreza y la Revolución Mexicana que aún resonaba en las calles. Desde muy pequeño, Mario mostró una inclinación natural por el espectáculo. Imitaba a los personajes que veía en las carpas, bailaba, cantaba y hacía reír a sus hermanos con ocurrencias que ya anticipaban el genio que sería. Pero la vida no fue fácil. Abandonó la escuela temprano para ayudar en casa. Probó el boxeo donde recibió más golpes que victorias. Trabajó como limpiabotas, taquígrafo, incluso como ayudante de médico, y en cada oficio dejaba una huella de ingenio y simpatía que lo distinguía. Fue en las carpas teatrales donde encontró su camino verdadero. Entró como utilero, luego como bailarín, y poco a poco fue desarrollando ese personaje inolvidable del peladito desarrapado, con pantalones caídos, sombrero raído y un verbo incontenible que confundía a ricos y autoridades por igual. Su talento era puro, auténtico, nacido de la observación aguda de la vida cotidiana del mexicano común, de esa capacidad única para decir verdades profundas envueltas en risas, criticando la corrupción, la injusticia y la hipocresía social, sin que nadie pudiera ofenderse del todo. Cantinflas no era solo un comediante, era un espejo de la sociedad, un filósofo disfrazado de vagabundo que conquistó corazones porque hablaba el lenguaje del pueblo, porque en cada posqué y en cada frase enredada había una lección de humildad, astucia y dignidad. Su ascenso fue meteórico. De las carpas pasó al teatro de revista, luego al cine con películas como Ahí está el detalle, en 1940, donde su frase, Ahí está el detalle, se convirtió en parte del léxico nacional, y de ahí a producciones que rompieron récords de taquilla, haciendo de él el actor mejor pagado de México y un símbolo de identidad cultural que trascendió fronteras. Pero detrás de esa fama deslumbrante, Mario era un hombre profundamente sensible, generoso hasta el extremo, que donaba gran parte de sus ganancias a causas sociales, fundaba asociaciones para ayudar a los más necesitados, especialmente a los trabajadores del espectáculo, y vivía con una modestia que contrastaba con su estatus de estrella. Amaba profundamente a México,
se involucraba en política de manera sutil pero efectiva, apoyando causas justas y defendiendo siempre al más débil. Y su carisma era tan genuino que incluso figuras como Charles Chaplin lo admiraban, llamándolo el mejor comediante del mundo. En Hollywood, con La Vuelta al Mundo en 80 días, ganó un Globo de Oro y demostró que un cine mexicano podía brillar en la cima sin perder su esencia, regresando siempre a su país con orgullo, rechazando ofertas millonarias si implicaban traicionar sus raíces. Su legado artístico es inmenso, más de 50 películas, un estilo único que influyó en generaciones de comediantes, un premio especial en los Oscar por su contribución al cine y un lugar eterno en el corazón de millones que aún hoy ríen con sus clásicos. Pero más allá de las cámaras, Mario cargaba con dolores profundos, con una vida personal marcada por la soledad emocional, por la imposibilidad de tener hijos biológicos que lo atormentó durante décadas, y por decisiones que tomó para proteger su imagen pública en una época donde los escándalos podían destruir carreras enteras. En 1934 conoció a Valentina Ivanova Zubarev, una mujer de origen ruso que había llegado a México huyendo de las revoluciones y las guerras en Europa, bailarina exótica y hermosa que cautivó al joven Mario con su elegancia y fortaleza. Se casaron en 1936 en una ceremonia discreta, y desde entonces formaron una pareja que parecía indestructible, viajando juntos, enfrentando la fama y compartiendo éxitos, pero también el dolor inmenso de no poder concebir hijos. Durante años intentaron tratamientos, consultas médicas, viajes en busca de soluciones, y cada fracaso dejaba una herida más profunda en sus corazones, especialmente en Valentina, que soñaba con ser madre, y en Mario, que cargaba con la culpa silenciosa de no poder darle eso a la mujer que amaba. En los años 50, durante una gira por Sudamérica, Mario vivió un episodio que cambiaría todo. Conoció a una mujer con quien tuvo una relación breve pero intensa, una actriz o bailarina de la que poco se sabe públicamente, y de esa unión nació un niño que Mario decidió proteger a toda costa. Las circunstancias son nebulosas. Algunos hablan de una madre que falleció en extrañas circunstancias poco después del parto, encontrada sin vida en un hotel. Otros de una separación forzada, para evitar el escándalo en una época conservadora donde un hijo fuera del matrimonio habría destruido la imagen familiar que Cantinflas proyectaba. Lo cierto es que en 1956 Mario regresó a México con un bebé en brazos, un niño al que llamó Mario Arturo Moreno Ivanova, y se lo presentó a Valentina como una oportunidad divina de formar la familia que tanto anhelaban. Valentina, después de años de sufrimiento, aceptó con amor incondicional, criándolo como propio, y juntos lo educaron en medio del lujo y la fama, pero también bajo la sombra de un secreto que nunca se habló abiertamente en casa. Mario Arturo creció rodeado de privilegios, viajando con sus padres, asistiendo a estrenos y eventos, pero también sintiendo desde pequeño la presión de ser el hijo del ídolo nacional, una carga que lo marcó profundamente. Cantinflas lo amaba con locura, lo llevaba a los sets de filmación, le enseñaba valores de humildad y trabajo, pero también era estricto, consciente de que el dinero fácil podía corromper, y trató de inculcarle responsabilidad. Sin embargo, el niño percibía diferencias sutiles, comentarios velados de familiares, miradas que insinuaban que su origen no era tan simple como la versión oficial de adopción, y eso generó en él inseguridades que lo acompañarían toda la vida. A medida que crecía, Mario Arturo se involucró en la producción de películas, intentó seguir los pasos de su padre, pero nunca logró salir completamente de su sombra, y en privado luchaba con la sensación de no pertenecer del todo, de ser un secreto guardado. Cantinflas, por su parte, cargaba con el peso de esa decisión. Había protegido a su hijo biológico presentándolo como adoptado para salvar su matrimonio y su carrera, pero eso creó una grieta emocional que nunca sanó del todo. En entrevistas posteriores, personas cercanas insinuaron que Valentina sabía más de lo que decía, que aceptó por amor pero con resignación, y que esa dinámica familiar, aunque funcional en apariencia, estaba llena de silencios dolorosos que afectaron a todos. Los años 60 y 70 fueron el apogeo de Cantinflas, con películas que seguían rompiendo récords, giras internacionales y un reconocimiento mundial que lo convirtió en embajador cultural de México. Pero también fueron años de pérdidas devastadoras. En 1966, Valentina falleció víctima de un cáncer fulminante, dejando a Mario destrozado, solo en una mansión llena de recuerdos, y a Mario Arturo, entonces adolescente, sin la figura materna que había sido su ancla emocional. Cantinflas se hundió en una depresión profunda. Dejó de filmar durante años. Se refugió en el trabajo social y en la religión.
buscando consuelo en la fe que siempre había tenido. Pero nunca volvió a ser el mismo. La muerte de Valentina fue un golpe del que no se recuperó completamente, y muchos cercanos dicen que aceleró su propio deterioro físico. En los 80 regresó al cine con algunas películas, pero ya con menos energía, fumando incesantemente a pesar de los problemas respiratorios y dedicándose más a su fundación y a causas benéficas. Su salud se deterioró rápidamente. El cáncer de pulmón lo atacó con fuerza y el 20 de abril de 1993, a los 81 años, falleció en la Ciudad de México, rodeado de algunos familiares, pero con una sensación de soledad que él mismo había confesado en privado. México entero lloró su partida, con funerales masivos y homenajes que reflejaron el amor del pueblo. Pero detrás de las lágrimas públicas, la familia sabía que se avecinaba una tormenta por la herencia. Cantinflas había acumulado una fortuna estimada en más de $70 millones, entre propiedades, derechos de autor, cuentas en el extranjero y colecciones valiosas, y dejó todo a su hijo Mario Arturo como heredero universal. Sin embargo, cuando se abrieron las cajas fuertes y se revisaron los documentos, gran parte de ese dinero simplemente no apareció. Cuentas vacías, inversiones desaparecidas, propiedades hipotecadas. Mario Arturo, que asumió el control de 1900, todo enfrentó acusaciones de familiares, especialmente de su primo Eduardo Moreno Laparade, quien reclamaba derechos sobre 34 películas alegando un documento firmado por Cantinflas un mes antes de morir. Los pleitos duraron décadas, con demandas en México y Estados Unidos, y mientras tanto, la fortuna se fue diluyendo en abogados, malas administraciones y estilos de vida excesivos. Mario Arturo Moreno Ivanova vivió bajo una presión inmensa. Ser el hijo de Cantinflas significaba expectativas imposibles, y aunque intentó honrar el legado produciendo documentales y administrando los derechos, también cayó en adicciones y decisiones cuestionables que alejaron a parte de la familia. Tuvo 2 hijos, Mario y Valentina, pero su matrimonio con Tita Marbés se fracturó. Y en 2013 sufrió la tragedia más devastadora cuando su hijo mayor, Mario Moreno Bernat, de apenas 23 años, se suicidó ahorcándose en un hotel, dejando una nota que hablaba de depresión y problemas personales. Ese golpe destruyó lo poco que quedaba de estabilidad en Mario Arturo, quien cayó en una espiral descendente, viviendo cada vez más aislado, con problemas de salud y financieros. En 2017, a los 57 años, murió solo de un paro cardiorrespiratorio en un departamento prestado, encontrado por una prima, con deudas y sin el lujo que debería haber tenido. Su muerte cerró un capítulo trágico, y la herencia pasó a su viuda separada, mientras los nietos quedaban excluidos y luchando por sobrevivir. Uno de ellos, incluso trabajando como recepcionista y hablando públicamente de abuso y abandono en su infancia. Eduardo Moreno Laparade ganó finalmente la batalla por los derechos de las películas en 2015, pero murió en 2021 por COVID, dejando también un legado de amargura. Hoy, el verdadero legado de Cantinflas no está en el dinero perdido ni en los secretos familiares, sino en su obra inmortal, en las risas que siguen resonando, en la forma en que dignificó al mexicano común y en su generosidad silenciosa, que ayudó a miles. Fue un genio irrepetible, un hombre bueno que cometió errores humanos, que protegió a los suyos como pudo en una época difícil, y cuyo impacto cultural permanece intacto. Pero la revelación final, la que pocos conocen, documentos y testimonios cercanos, sugieren que Cantinflas, en sus últimos días, confesó en privado a un amigo cercano que Mario Arturo sí era su hijo biológico, que todo había sido para proteger a Valentina y su imagen, y que se arrepentía de no haberlo dicho abiertamente, porque eso podría haber evitado tanto dolor posterior. Esa confesión nunca salió a la luz pública, pero cambia todo. Cantinflas no ocultó por maldad, sino por amor. Su enorme generosidad silenciosa, anécdotas de su día a día con amigos y colegas, su defensa apasionada de los más humildes, su relación con otros artistas mexicanos, su influencia en la cultura popular más allá del cine, su devoción por México en momentos históricos clave, sus reflexiones personales sobre la fama y la soledad, y detalles conmovedores de cómo ayudó a personas anónimas sin buscar reconocimiento. Todo ello mantiene el tono cinematográfico, emocional y equilibrado, destacando su grandeza humana sin descuidar las sombras ya contadas. Esa confesión nunca salió a la luz pública, pero cambia todo. Cantinflas no ocultó por maldad, sino por amor. Y es que, más allá de los secretos y las tragedias que envolvieron sus últimos años, Mario Moreno fue, ante todo, un hombre de una bondad inmensa, de esos que dejan huella sin hacer ruido. Sus amigos más cercanos, aquellos que lo conocieron fuera de los reflectores, contaban que Cantinflas nunca olvidó de dónde venía,
el barrio pobre de Santa María la Redonda, las carpas polvorientas donde empezó barriendo el escenario, los días en que compartía un taco con los utileros porque todos eran iguales para él, incluso en la cima de la fama cuando llenaba teatros enteros y cobraba cifras que nadie más en México se atrevía a pedir, él seguía siendo él. Mismo Mario que llegaba sin avisar a las casas de sus compañeros de gremio, cuando sabía que estaban pasando apuros. Hay historias que casi nadie cuenta. La de la viuda de un músico de carpa a la que mantuvo económicamente durante décadas sin que nadie lo supiera. La del joven actor desahuciado por una enfermedad que Cantinflas llevó a los mejores médicos de Estados Unidos, pagando todo de su bolsillo. O la del niño huérfano de un tramoyista al que becó hasta la universidad y luego le dio trabajo, en sus producciones. No eran gestos publicitarios, eran actos discretos, hechos con la mano izquierda para que la derecha no supiera, como él mismo decía citando el evangelio que tanto le gustaba leer en privado. En los sets de filmación, Cantinflas era un líder natural, pero nunca autoritario. Los directores contaban que llegaba temprano, saludaba uno por uno a los electricistas, maquillistas y extras, se aprendía sus nombres y preguntaba por sus familias. Si alguien tenía un problema, él lo resolvía sin alzar la voz. Un préstamo sin intereses, un contacto para un médico, una palabra de aliento que valía más que el dinero. En El bombero atómico o El señor fotógrafo, películas que hoy son clásicos, él insistía en que los extras tuvieran comida decente y pago justo, algo que en los años 50 no era habitual. Y cuando filmaba Su Excelencia, esa sátira política tan valiente, rechazó presiones de altos funcionarios que querían suavizar ciertas escenas. Defendió la libertad de 1100, expresión con la misma astucia con la que su personaje esquivaba a los poderosos. Cantinflas no solo hacía reír, educaba, dignificaba al mexicano común, le daba voz al que no tenía, y lo hacía con una elegancia que nadie más logró. Por eso, cuando viajaba al extranjero, embajadores y presidentes lo recibían con honores, pero él siempre pedía que lo llevaran a los barrios populares, a las plazas donde la gente sencilla lo abrazaba como a un hermano. Su relación con otros grandes del cine mexicano era de admiración mutua y lealtad absoluta. Con Pedro Infante compartía una amistad profunda. Cuando Pedro murió trágicamente, Cantinflas fue de los primeros en llegar a consolar a la familia y luego creó becas silenciosas para los hijos de artistas caídos. Con Jorge Negrete, a pesar de las diferencias públicas, había un respeto enorme. Cantinflas siempre decía que Jorge era la voz de México, y él solo el peladito que hablaba de más. Con Dolores del Río y María Félix tenía una complicidad fraternal. Ellas lo defendían en Hollywood cuando algunos productores dudaban de un comediante mexicano, y él las hacía reír en privado con imitaciones que solo compartía con los íntimos. Y con Germán Valdés, Tintán, su gran amigo, compartía escenarios improvisados donde los dos genios del humor se desafiaban mutuamente hasta dejar al público sin aliento. Esos momentos que quedaron grabados en anécdotas y en algunos programas de televisión muestran a un Cantinflas generoso con el talento ajeno, que nunca sintió celos, que aplaudía de pie a sus colegas porque sabía que el éxito de uno era el éxito de todos. En los momentos históricos clave, Cantinflas siempre estuvo del lado del pueblo. Durante la Segunda Guerra Mundial, donó grandes cantidades para el esfuerzo aliado y actuó gratis en eventos para recaudar fondos. En los años del movimiento estudiantil de 1968, aunque no habló públicamente para evitar ser usado políticamente, en privado ayudó a familias de desaparecidos y presionó discretamente para que se respetaran los derechos humanos. Y cuando el terremoto de 1985 devastó la Ciudad de México, Cantinflas, ya mayor y enfermo, salió a las calles con su fundación a repartir comida, medicinas y esperanza, trabajando codo a codo con rescatistas hasta que su cuerpo no dio más. Nunca permitió que lo grabaran haciendo eso. Decía que la caridad con cámaras no era caridad, era espectáculo. Esa era su grandeza. Un hombre que pudo haberse quedado en su mansión disfrutando de la fama, pero que prefirió gastar su vida y su fortuna en hacer el bien sin esperar aplausos. Incluso en sus reflexiones más íntimas, que compartía solo con los más cercanos, Cantinflas hablaba de la fama como una máscara pesada. La gente me quiere por lo que digo en las películas, decía, pero nadie sabe lo solo que uno se queda cuando se apagan las luces. Amaba a México con una pasión que lo consumía. Rechazó ofertas millonarias de Hollywood para quedarse en su país, porque sentía que su lugar era aquí, hablando el idioma del pueblo, haciendo reír a quienes más lo necesitaban. Y su influencia cultural va mucho más allá del cine. El cantinfleo entró al diccionario como sinónimo de hablar sin decir nada.
Pero en realidad era una forma magistral de decirlo todo sin ofender, de criticar al poder con inteligencia y gracia. Generaciones de comedians, desde Chespirito hasta los stand-uperos actuales, reconocen que sin Cantinflas no existirían. Y en la calle, aún hoy, cuando alguien dice "ahí está el detalle", o "pos sí, pos no, pos quién sabe", está invocando su espíritu, su ingenio, su forma única de ver la vida. Cantinflas no fue perfecto, cargó con errores, con decisiones dolorosas, con silencios que lastimaron, pero su corazón fue inmenso, su legado artístico eterno y su bondad genuina. Fue el hombre que hizo reír a un país entero mientras, en privado, secaba lágrimas ajenas sin pedir nada a cambio. Amigos, esta historia nos toca el alma porque nos recuerda que incluso los más grandes tienen sombras. Si llegaste hasta aquí, significa que valoras este tipo de contenido profundo y honesto. Por favor, suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad completa sobre Cantinflas. Tu acción no solo ayuda al canal a crecer, sino que asegura que historias como esta, que honran el legado real de nuestros ídolos sin filtros, sigan llegando a más personas. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.